Parecía un día cualquiera. Pero ese 4 de julio de 1946, miles subieron una colina en Gdansk para ver cómo ahorcaban a 11 en público. Les ataron las manos, les pasaron la cuerda y los subieron a camiones. La gente trepaba árboles, aplaudían, gritaban, querían verlos caer. Los 11 habían trabajado en Stutthof, 5 eran mujeres. Todas habían sido guardias, jóvenes, frías, parte del personal de vigilancia nazi. Ese día murieron sin antifaz, sin discursos, sin marcha fúnebre. Solo con la soga al cuello y miles mirando. Durante años, casi nadie volvió a hablar de ellas. La historia se centró en otros, pero ellas también estaban ahí, con uniforme, con poder, con decisiones en sus manos. ¿Cómo acabaron colgadas por hacer justo lo que les enseñaron? Stutthof era un lugar donde se moría al llegar. Estaba metido entre bosques cerca del mar Báltico. Las rejas estaban electrificadas y los gritos se oían desde el camino. Por ese camino llegaron más de 100.000 personas. No llegaban en trenes. Llegaban a pie, desde guetos, desde pueblos arrasados, desde otras cárceles. Caminaban por días sin comer ni dormir. Caían al suelo y los obligaban a levantarse a golpes. Eso era lo primero que encontraban antes de cruzar la verja. Cuando entraban todo ya estaba organizado. Las mujeres con uniforme sabían lo que tenían que hacer. Las metían en grupos, las desnudaban, las revisaban y las separaban. A una la mandaban a empujar carretas, a otra directo a la fila para el gas. Las órdenes venían de arriba, pero las decisiones eran rápidas y se tomaban ahí mismo, en la cara de las presas. Esas mujeres que decidían habían sido entrenadas para castigar. Les enseñaban a pegar sin dejar de mirar a los ojos, les enseñaban a gritar sin bajar el tono, y si dudaban quedaban fuera. Ewa Paradis era una de esas, tenía 23 años cuando se alistó. Había pasado por el BDM y después por el programa de formación en el campo. Le asignaron Brombergost, un subcampo solo para mujeres. No tardó en hacerse notar. La gente decía que llegaba antes que el resto, se plantaba en la entrada y esperaba que bajaran las nuevas. Apenas pisaban el suelo, ella ya estaba decidiendo. Algunas se salvaban por unas semanas, a otras las marcaba con la mirada y las mandaba directo. Ese mismo día, sin palabras. Le gustaba usar un palo largo, se lo llevaba siempre, incluso cuando no lo necesitaba. Durante los recuentos lo alzaba y golpeaba sin previo aviso. A veces en la cara, a veces en las piernas. Las mujeres se tambaleaban, trataban de no llorar. Ella reía. En los meses fríos les echaba agua helada encima, las obligaba a quedarse quietas. Si temblaban, las tumbaba a patadas. Ese comportamiento le consiguió un ascenso. Los oficiales de las SS la querían cerca, decían que tenía mano firme. La devolvieron a Stutthof a comienzos del 45. Cuando los soviéticos estaban a días de llegar, empezó la evacuación. Miles fueron obligados a caminar de nuevo, pero esta vez en dirección opuesta. Paradis fue una de las encargadas de sacar a un grupo. En el camino, varios prisioneros cayeron. Algunos fueron fusilados en la marcha. Otros fueron cargados en camiones y desaparecieron. A ella la vieron por última vez en un bote que iba hacia Alemania. En Hamburgo la encontraron. Cayó detenida y fue llevada a juicio en Gdansk. Los testigos hablaron sin dudar. Ella no dijo nada. Se mantuvo quieta, con la cabeza baja. Pero el veredicto ya estaba escrito. Fue condenada a la horca. Elisabeth Becker era más joven. Tenía 22, había nacido cerca de Danzig y se unió al partido nazi desde muy joven. Trabajó primero en el campo como ayudante y después como supervisora. En el SK III se ocupaba de revisar listas. Esas listas decidían quién salía del campo y en qué condiciones. A veces eran traslados, a veces eran ejecuciones disfrazadas, firmaba papeles y luego subían a los prisioneros a barcazas. Muchas se hundían en el trayecto, otras quedaban a la deriva hasta que murieran todos. Un día, una de esas embarcaciones fue remolcada hasta la costa danesa. Solo 350 sobrevivieron. Más de 20.000 murieron en operaciones similares. El nombre de Becker aparecía en las órdenes. Eso bastó. Fue arrestada y juzgada junto a Paradis y otras. Pidió que le bajaran la condena por ser joven. El tribunal se lo pensó, pero la presión pública fue más fuerte. El presidente polaco tuvo la última palabra. Ordenó que muriera con el resto. El campo seguía funcionando a pesar del caos. Las filas seguían, las cámaras también. Mientras Paradis y Becker hacían su trabajo, el sistema seguía absorbiendo cuerpos. Las guardianas no estaban solas.
Cada una tenía una zona. Cada una manejaba un grupo. Todas eran jóvenes. Ninguna parecía arrepentida. El trabajo de esas mujeres no terminaba en los golpes. También supervisaban tareas diarias. Se aseguraban de que nadie comiera lo que no le correspondía. Vigilaban los lavabos, los turnos de trabajo, las filas para el pan. Castigaban si alguien hablaba sin permiso. Si una se sentaba sin autorización, recibía una patada. Si otra tosía fuera de lugar, dormía afuera. La violencia no era improvisada, era parte de la rutina. Stutthof estaba rodeado de agua por 3 lados. Al este, la bahía. Al oeste, el río. Al norte, el mar. Eso facilitaba el transporte, también dificultaba las fugas. Cuando llegaron los soviéticos, el campo tenía cercas electrificadas, torres de vigilancia y más de 60.000 personas dentro. 1/3 eran mujeres, todas estaban sometidas al mismo sistema. Algunas habían llegado desde Auschwitz, otras desde Lituania o Letonia. Todas sabían que la única salida era con el cuerpo inmóvil. Las guardianas sabían cómo operar bajo presión. Cuando el frente se acercaba, ejecutaban con más frecuencia. Los hornos no paraban. Las cámaras funcionaban al máximo. En un solo día se podían exterminar hasta 150 personas. Las órdenes eran claras: acelerar el proceso. Las que colaboraban con entusiasmo eran premiadas. Las que dudaban eran removidas. Paradis se mantuvo hasta los últimos días. Becker también. El juicio fue breve. La prensa estaba presente. Había cámaras. Había miles mirando. Las 11 personas fueron llevadas a la colina. Les ataron las manos y los tobillos. Subieron uno por uno a los camiones. Las sogas ya estaban listas. La gente gritaba desde lejos. Algunos trepaban árboles para ver mejor. Cuando los camiones se alejaron, los cuerpos quedaron colgando. Ninguno llevaba capucha. Las caídas eran cortas. Morían por asfixia. El cuerpo de Paradis se balanceó con fuerza. El de Becker apenas se movió. La cuerda estaba hecha con fibras vegetales, tejida por otros prisioneros. Nadie quería que fueran ejecutados en silencio. La gente quería espectáculo. Querían justicia, pero también venganza. Esa escena quedó grabada en la memoria colectiva. Pero detrás de esos cuerpos había años de órdenes, selecciones y castigos. Había campos como Stutthof que seguían funcionando cuando todo ya estaba perdido. Había mujeres que aceptaron tareas de muerte como si fueran cualquier otro trabajo. Paradis y Becker fueron parte de esa maquinaria. Subieron en la jerarquía, recibieron poder, lo usaron como les enseñaron, y cuando se acabó todo, enfrentaron el final como una orden más. La cuerda no distinguió entre edades. La multitud tampoco. Lo que empezó con filas de prisioneros terminaba ahora con filas para morir. Cada golpe, cada lista, cada nombre tachado había tenido consecuencias. En Stutthof las decisiones se tomaban en segundos. El final también llegó así, en segundos, sin pausa, sin vuelta atrás. Pero en medio del ruido, hubo una que aún caminaba firme, con las botas limpias y la mirada en alto. Cuando Jenny Wanda Bergman llegó al campo, no parecía peligrosa. Era joven, de ojos claros, rubia bien peinada. En otro lugar podría haber pasado por actriz, pero en Stutthof su nombre empezó a circular rápido, no por su apariencia, sino por lo que hacía. En cuestión de semanas ya era una de las más temidas. Golpeaba con rabia, empujaba con fuerza, gritaba con desprecio. Tenía 22 años y ya mandaba a prisioneras al gas como quien reparte números. Había nacido en Hamburgo en 1922. Algunos decían que venía de una familia pobre, otros que su infancia fue normal. Lo cierto es que creció en medio del auge nazi. Cuando tenía 11, Hitler ya mandaba. A los 16 vio cómo rompían vitrinas y quemaban libros en la noche de los cristales. Todo eso fue parte de su formación. Cuando la guerra se intensificó, encontró su sitio en Stutthof. Ahí su belleza fue solo un disfraz. Lo que realmente usaba era el uniforme. En el campo, los que no servían para trabajar eran descartados, y ella era parte del filtro. Supervisaba filas enteras de mujeres y niños. Si alguno se tambaleaba, se iba al fondo. Desde ahí, directo al gas. Lo hacía rápido, sin titubear, con los labios pintados y las botas limpias. Los presos la apodaron de distintas formas. Algunos la llamaban el espectro, otros la loca Jenny. Todos sabían que si la veían en su zona, más de una no llegaría al día siguiente. Cuando los soviéticos comenzaron a acercarse, Bergman desapareció. Cambió su peinado, se quitó el uniforme y trató de escabullirse entre la población.
pero en mayo de 1945 alguien la reconoció en la estación de tren de Danzig. La detuvieron antes de que subiera. Estaba sola, sin armas, sin credenciales. La llevaron a una celda y la pusieron en la lista del juicio. Nunca lo negó. Dijo que trabajaba ahí, pero intentó minimizar lo que había hecho. Nadie le creyó. Durante las sesiones se reía, se sentaba erguida, cambiaba de look cada mañana. Se arreglaba el cabello con esmero y mantenía la espalda recta como si fuera un desfile. Miraba al público sin bajar la cabeza. Los testigos hablaban y ella sonreía. Decían que había mandado a cientos al gas, que había matado a golpes a varias mujeres, que había insultado, pateado, arrastrado. A veces lo hacía sin razón, solo por mirar de frente o respirar fuerte. El día de la ejecución, los camiones estaban listos. A cada prisionero le pusieron una soga y los montaron en la plataforma. Cuando tocó el turno de Barkman, algo falló. El vehículo que debía avanzar se quedó inmóvil. Ella quedó ahí, parada, con la cuerda al cuello. La gente empezó a gritar, querían verla morir. Un exprisionero se acercó, subió de un salto y la empujó sin pensarlo. El cuerpo cayó. Murió al instante. Desde atrás se escucharon aplausos. Entre los asistentes, varios se acercaron al cuerpo. Algunos arrancaron botones, otros cortaron pedazos de tela. Querían un recuerdo, no por admiración, sino como símbolo. El cadáver fue llevado junto con los demás al teatro anatómico. Lo usaron para clases de medicina. Después lo descartaron como basura. Junto a ella, otra mujer esperaba sentencia. Se llamaba Wanda Klaff, tenía 24 años y había nacido también en Danzig. Su padre era ferroviario, estudió hasta los 16 y luego trabajó en fábricas. Después fue conductora de tranvía, no duraba en los empleos. En 1944 entró al sistema de campos, primero en Proust, luego en Rusoshin. Se adaptó rápido, cada mañana salía con el látigo en la mano, lo usaba en la entrada del barracón, se paraba firme, justo en la puerta. Las prisioneras debían pasar una a una, a cada una le tocaba un golpe. Si alguna se demoraba, recibía 2. Si alguna intentaba evitarla saltando por la ventana, peor. Caían mal, se fracturaban, quedaban tiradas. Ella no se inmutaba. Seguía con la siguiente. En una semana, la mayoría ya tenía el cuerpo marcado. Muslos, brazos, espaldas llenas de hematomas. Algunas ni siquiera se podían parar, otras se desmayaban en la fila. Las mujeres sabían que si no estaban en condiciones, las llevaban al bloque médico. Ahí las revisaban y decidían si valía la pena mantenerlas vivas. Si no, las enviaban a la cámara. Klaff no dudaba en sugerir nombres. Lo decía en voz baja, mientras anotaba. Cada palabra podía ser una sentencia. El uniforme le daba poder y lo usaba todos los días. Cuando todo colapsó, trató de volver a su vida normal. Cambió de nombre, se escondió con familiares. Pero el 11 de junio de 1945 la atraparon. En la cárcel se enfermó. Tuvo fiebre tifoidea. Durante semanas deliró. Algunos decían que era el karma. Cuando se recuperó, fue llevada al juicio con las otras. Se sentó seria, sin mostrar emociones. Declaró que había golpeado a 2 personas por día. Los testigos dijeron que eran muchas más. La fiscalía presentó informes, testimonios y fotografías. Varias mujeres contaron cómo ella las había pateado hasta el suelo, cómo les había negado el agua, cómo las había señalado para la muerte. Klaff no se defendió. Asintió en silencio. Cuando llegó la sentencia no protestó. Subió al camión sin mirar atrás. Fue ahorcada el mismo día que Barkman. En los papeles quedó registrada como una de las 5 mujeres ejecutadas ese 4 de julio. En las fotos, aparece con la cabeza inclinada, los ojos cerrados. Su cuerpo también fue usado por estudiantes de medicina. Después, lo descartaron sin nombre. Stutthof tenía más de un subcampo, cada uno con sus reglas, pero todos bajo el mismo sistema. Las supervisores eran jóvenes, fanáticas, ambiciosas. Querían destacar, algunas por miedo, otras por orgullo. Se movían con libertad dentro del campo. Gritaban órdenes, vigilaban filas, repartían castigos. Cada golpe tenía un efecto, cada gesto una consecuencia. El número de víctimas crecía a diario. En los últimos meses, cuando todo estaba por caerse, el ritmo aumentó. Los hornos trabajaban sin parar.
Las cámaras se llenaban 3 veces al día, las selecciones eran rápidas, no había tiempo para dudas, y las guardianas sabían cómo moverse en ese caos. Barkman y Clough no fueron excepciones, fueron parte de un engranaje, ejecutaban tareas, tomaban decisiones, usaban su autoridad. Lo hacían con firmeza, con precisión. No necesitaban instrucciones detalladas, conocían el procedimiento, lo aplicaban cada mañana. Los juicios en Gdansk no solo castigaron nombres, expusieron lo que pasaba a diario detrás de las cercas, mostraron cómo mujeres comunes se convertían en piezas claves de un sistema de exterminio, como la juventud, la apariencia o la fragilidad no impedían la brutalidad. Algunas lo hacían con rabia, otras con frialdad, pero todas con eficacia. Ese día en la colina, los camiones se alinearon, las sogas bajaron, las multitudes gritaron, las cámaras dispararon sus flashes, el viento movía los cuerpos, y la historia quedaba colgada ahí, sin palabras, sin consuelo, solo hechos, solo nombres, solo cuerdas. Pero otras seguían moviéndose dentro del campo, cumpliendo tareas como si nada hubiera cambiado. Gerda Steinhoff tenía 22 años cuando cruzó por primera vez los portones de Stutthof. Hasta poco antes había sido cocinera y luego conductora de tranvía en Danzig. Tenía una vida común, un hijo pequeño, un matrimonio reciente, una rutina normal. Pero algo cambió. Tal vez fue la guerra, tal vez la propaganda, tal vez las ganas de sentirse parte de algo. El caso es que se ofreció como voluntaria, nadie la obligó. Fue ella quien pidió entrar al personal del campo, y cuando llegó se entregó de lleno. Lo primero que aprendió fue a obedecer sin cuestionar. Le enseñaron cómo formarse, cómo gritar, cómo controlar a las prisioneras con la mirada. Aprendió a usar las botas como arma y a mantener el rostro serio cuando alguien caía al suelo. En pocos meses ya tenía rango. Se convirtió en líder de bloque, una posición que le daba autoridad sobre cientos de mujeres. Desde ese lugar participaba en las selecciones, organizaba castigos y revisaba los partes diarios. Era rápida, eficiente, silenciosa. En el campo femenino SK3, su presencia se notaba. Tenía una forma seca de moverse. Aparecía en los barracones sin avisar. Caminaba entre las filas como si buscara fallas. Si encontraba algo fuera de lugar, actuaba de inmediato. Gritaba órdenes, empujaba cuerpos, levantaba la voz sin titubear. Varias veces la vieron arrastrar a mujeres del pelo por no estar a tiempo en el recuento. Otras veces simplemente señalaba con el dedo. La prisionera entendía y caminaba sola hacia el grupo que ya estaba marcado para morir. En diciembre de 1944 fue trasladada al subcampo Bromberg Ost. Allí mantuvo el mismo ritmo. No necesitaba adaptarse. Ya conocía el sistema. Sabía cuándo hablar y cuándo mirar hacia otro lado. Los oficiales la valoraban. Por eso, el 25 de enero de 1945 recibió una medalla. La premiaron por su lealtad al Tercer Reich. En medio del caos, alguien consideró que su trabajo merecía reconocimiento. Y ella lo aceptó con gusto. Cuando el frente soviético comenzó a cerrar el cerco, muchos intentaron huir. Algunos se disfrazaron de civiles, otros se escondieron. Steinhoff esperó hasta el final. Quería quedarse, pero cuando ya no quedaba más remedio, volvió a su casa. Pensó que podía pasar desapercibida. Duró poco. El 25 de mayo de ese mismo año fue arrestada por las autoridades polacas. En la cárcel mantuvo su actitud. Durante el juicio se mostró tranquila. Dijo que su función era administrativa, que se ocupaba de papeles, que no tenía contacto directo con las prisioneras. Pero decenas de sobrevivientes declararon lo contrario. Contaron lo que vivieron, cómo seleccionaba a mujeres embarazadas para enviarlas al gas, cómo golpeaba sin pausa a quienes no podían cargar peso, cómo organizaba los turnos para trabajos imposibles. Las palabras eran distintas, pero todas coincidían en algo: su nombre representaba miedo. El tribunal no necesitó muchas sesiones para tomar una decisión. La incluyeron entre las 11 personas que debían ser ejecutadas públicamente. Subió al camión sin oponer resistencia. Su cuerpo quedó colgado junto al de otras que habían compartido rutina, uniforme y cargo. Algunos intentaron arrancar partes de su ropa, otros simplemente miraban. Los periódicos registraron su muerte como parte del cierre de una etapa. Una más, una menos. Mientras Steinhoff subía en la jerarquía, otra mujer también estaba dejando huella. Se llamaba Herta Bote. Había nacido en 1921, en una región del norte alemán. Cuando era niña, ayudaba a su padre en un negocio de madera.
Estudiaba, trabajaba, cuidaba, era amable, decían, hasta que empezó a militar en el BDM. Allí cambió. Se volvió competitiva, agresiva, obsesionada con la disciplina. Practicaba deporte con intensidad. Su físico destacaba, y esa fue su puerta de entrada al sistema. En 1942 entró a formar parte del Cuerpo de Vigilancia Femenina. Pasó 4 meses de entrenamiento donde aprendió a disparar, a controlar masas, a imponer autoridad. Le dieron una pistola Luger y un uniforme. Fue enviada a Ravensbrück primero, luego a Stutthof. Su apodo no tardó en aparecer: la sádica. Tenía una forma peculiar de castigar. No usaba solo las manos o las botas. Sacaba el arma, apuntaba, disparaba, a veces al aire, a veces al cuerpo. Era implacable con las prisioneras que se caían en las marchas. Si alguien tropezaba, ella se acercaba y apretaba el gatillo, o les negaba el plato de comida, o las obligaba a quedarse en pie durante horas. Su presencia cortaba el aire. Todos sabían que no había espacio para errores. Nadie discutía. Nadie la miraba a los ojos, solo obedecían. En enero de 1945 lideró una de las marchas de evacuación desde Stutthof hasta Bergen-Belsen. El trayecto fue largo. Llevaban consigo a mujeres debilitadas, muchas con los pies congelados. Hacía paradas en campos intermedios, incluido Auschwitz. En febrero llegaron al destino. 2 meses después, los británicos liberaron el lugar. Ahí la encontraron. El juicio fue en septiembre. La sentaron con otros acusados. Los fiscales mostraron documentos, fotografías, relatos. Varios testigos recordaban cómo apuntaba con su arma mientras sonreía, cómo ordenaba castigos colectivos, cómo negaba agua por simples errores. Boce negó todo, dijo que no recordaba, que obedecía, que solo intentaba hacer su trabajo. Aún así fue condenada, pero su sentencia fue leve, 10 años, y ni siquiera los cumplió. El 22 de diciembre de 1951 quedó libre, cambió su apellido, se mudó, vivió sin esconderse demasiado. Murió en el año 2000, nunca fue ejecutada. Nunca pidió perdón, nunca habló de lo que pasó. Su historia quedó registrada, pero fuera del espectáculo de la horca. Mientras unas colgaban frente a una multitud, otras envejecían en silencio. Las que fueron juzgadas después, en los años 90 o 2000, lo hacían en tribunales pequeños, con menos cámaras, con más excusas. Pero Gerda Steinhoff y Herta Bote muestran 2 caras del mismo sistema. Una murió joven, colgada por manos civiles. La otra sobrevivió décadas, caminando por calles normales. Stutthof fue escenario de muchas cosas, entre ellas la entrega de medallas a quienes aplicaban castigos con convicción. El sistema premiaba el sadismo si se ejecutaba bien. No importaba la edad, el pasado o la intención. Solo el resultado. Golpear fuerte, gritar sin dudar, elegir rápido, mandar al gas sin mirar atrás. Las mujeres como Steinhoff y Bote no fueron excepciones. Fueron piezas útiles, por eso ascendían, por eso recibían diplomas, reconocimientos, palabras de aliento. El valor se medía en obediencia, y ellas cumplían. A su modo, pero cumplían. Cuando el régimen cayó, algunas pagaron, otras siguieron, pero todas dejaron rastro. La horca fue para unas pocas, la libertad para otras tantas. El campo ya no existe, pero los nombres siguen, en listas, en fotos, en testimonios. El final no fue igual para todas, pero el inicio fue el mismo: ponerse el uniforme, aprender el rol y cumplir órdenes sin mirar atrás. Así funcionaba, así se mantenía todo, así premiaban a quienes sabían hacer daño sin remordimientos. Pero la historia de Stutthof no terminó ahí. Pasaron más de 70 años. Las cuerdas de Stutthof ya eran historia. Los testigos envejecían y los nombres de las ejecutadas quedaban en archivos polvorientos. Pero en Alemania, Polonia y otros países, la justicia seguía buscando. No todos los que trabajaron en los campos habían sido capturados. Algunos cambiaron de ciudad, otros vivieron sin esconderse, muchos siguieron sus vidas sin que nadie los molestara, hasta que los archivos, las fotos y los nombres volvieron a hablar. En 2018, un anciano de 94 años fue llevado a juicio en Münster. Se llamaba Johann Rehbogen. Había sido miembro de las SS y trabajado en Stutthof entre 1942 y 1944. No era comandante ni jefe de bloque. Era guardia, uno más. Pero en ese lugar cualquier rol tenía peso.
Lo acusaron de colaborar en el asesinato de más de 100 personas, judíos, soviéticos, polacos, víctimas del gas Zyklon B, de las balas, del hambre o del frío. Lo juzgaron en un tribunal de menores porque cuando sirvió en el campo tenía menos de 21 años. Durante las audiencias, Rebogen dijo poco. Alegó mala memoria. Los fiscales presentaron documentos, listas, horarios, testimonios. Habían pasado décadas, pero todo seguía ahí. Los nombres que pasaron por su turno, los registros del uso de gas, las órdenes de vigilancia, el uniforme que vestía. Lo acusaron de haber permitido que las muertes ocurrieran, de no haber hecho nada, de haber sido parte. No importaba si disparó o no, importaba que estuvo. Al año siguiente, en 2019, otro juicio volvió a poner a Stutthof en la prensa. Esta vez fue Bruno Day, un hombre de 93 años. También había sido guardia, también había trabajado en el campo entre 1944 y 1945. Lo responsabilizaron por facilitar la muerte de más de 5.000 personas. Lo describieron como una pieza más del engranaje. Él también fue juzgado como menor. Durante su defensa, Day dijo que no sabía todo lo que ocurría, que solo cuidaba un sector, que era joven. Pero los sobrevivientes volvieron a hablar. Uno dijo que lo vio golpear a un hombre por tropezar en la fila. Otro aseguró que lo escuchó burlarse de una mujer que lloraba por la comida. La fiscalía no necesitó probar que él mató, solo que estuvo, que vio, que formó parte. La sentencia llegó. Fue declarado culpable. Su edad evitó que fuera a prisión, pero quedó registrado. Su nombre, su rostro, su historia. Pero el caso que más atención generó fue el de Irmgard Furchner. Cuando se anunció el juicio, ya tenía 96 años. Era una mujer frágil, sentada en silla de ruedas, con mascarilla por la pandemia. Su aspecto no coincidía con lo que se esperaba. No había látigo, ni gritos, ni botas, solo una viuda anciana, pero entre 1943 y 1945 había sido secretaria del comandante de Stutthof. Estaba a metros de las cámaras de gas, redactaba informes, recibía listas, firmaba órdenes. El tribunal la acusó de complicidad en el asesinato de más de 11.000 personas. Su rol era administrativo, pero clave. Estaba en la oficina donde se procesaban las decisiones. Los fiscales demostraron que, por el diseño del campo, era imposible no saber lo que ocurría. Los gritos, el humo, los disparos, todo estaba a metros de su escritorio. Además, firmaba comunicaciones internas. Vio pasar nombres, leyó cifras, guardó papeles, estuvo presente. Al iniciar el proceso, Furchner intentó escapar. Llamó a un taxi y salió del hogar donde vivía, en Quickborn. Quería llegar a Hamburgo, pero la policía la localizó en horas. La detuvieron, le colocaron un brazalete electrónico y la llevaron al tribunal de Itzehoe. Las medidas de seguridad eran altas. Se usó una sala especial, alejada del edificio principal. El juicio fue cubierto por medios de todo el mundo. Durante las sesiones, Furchner se mantuvo callada, solo confirmó su nombre y dirección. No respondió preguntas. Su abogado dijo que no tenía nada que añadir, pero el material presentado era contundente. Se expusieron testimonios de sobrevivientes, planos del campo y detalles de una práctica macabra, una habitación disfrazada de consultorio donde los prisioneros creían que les medirían la altura. En realidad, un hombre de las SS estaba detrás de la pared con una pistola. Disparaba en la nuca. En 2 horas, mataban a 30. Luego los arrastraban, los rociaban con agua y los llevaban al horno. El tribunal determinó que Furchner conocía esos procedimientos, que trabajaba a metros del bloque médico, que el sonido de los disparos no podía ser ignorado, que su silencio la hacía cómplice. No importaba que no usara uniforme, había estado ahí, había participado desde la oficina, fue condenada. Su edad evitó una pena severa, pero el juicio se completó, y su nombre quedó ligado para siempre a Stutthof. El caso cerró un ciclo. La justicia demostró que el tiempo no borra los crímenes, que ser anciano no borra el pasado, que los archivos, las firmas, las fotos y los testimonios siguen contando lo que pasó, que los roles secundarios también tienen peso, que el escritorio también puede ser un arma. Mientras estos juicios ocurrían, en la memoria colectiva seguía la imagen de los cuerpos colgados en Gdansk. Esa escena, repetida en fotografías y relatos, no fue un cierre simbólico, fue una parte más. Las sogas hablaron en 1946, pero las pruebas siguieron hablando en los tribunales del siglo XXI. Las multitudes que treparon árboles para ver la horca ya murieron.
Los testigos que señalaron a los culpables también. Pero en documentos, grabaciones y sentencias quedaron las voces, los gritos en los barracones, las órdenes entre dientes, las firmas al pie de la página, las decisiones que costaron miles de vidas. Stutthof fue desmontado. Ya no quedan torres de vigilancia ni alambradas activas, pero su estructura se replicó en muchas otras partes. Su lógica se sostuvo con reglas simples: obedecer, vigilar, castigar. Cada persona que entró a ese campo quedó marcada, algunas como víctimas, otras como verdugos. Las guardianas colgadas eran jóvenes, las que escaparon envejecieron. Algunas vivieron libres hasta el final, otras terminaron en juicio décadas más tarde. El destino varió, pero la historia quedó escrita. No hay metáfora que lo suavice, no hay adorno que lo tape. Fueron hechos, nombres, fechas, acciones. El juicio de Furchner fue uno de los últimos, tal vez el último, pero no cerró nada. Solo sumó una página más. Porque mientras haya archivos abiertos, habrá nombres por revisar. Mientras existan listas, siempre se podrá seguir. Porque el pasado no desaparece. A veces solo espera su turno, y cuando le toca, vuelve con cifras, con rostros, con palabras firmadas por puño y letra. Como las que salieron de la oficina de Irmgard Furchner. Como las que decidieron cuántos morían cada día en Stutthof. Ese campo terminó con cuerpos colgando ante una multitud. Y muchos años después volvió a recordarse en una sala blanca, con una mujer sentada en silla de ruedas, sin sogas, sin aplausos, pero con los mismos nombres en juego, con los mismos hechos en la mesa, con las mismas sombras todavía vivas en cada testimonio.